Descubierto. El increíble cambio de la novia humillada. Un billonario revela la verdad oculta. Esa mañana, Valentina se despertó con un presentimiento inquietante. El aire en San Miguel de Allende parecía más pesado. Cada rincón de su pequeño departamento en el corazón del pueblo cargaba una energía tensa. Tenía la presentación de su nueva colección al caer, pero esa no era la única tormenta que se cernía sobre ella. En la mesa de su sala, la pantalla iluminada de su celular mostraba un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Había encontrado una fotografía de su novio, David, abrazado a alguien más, una diseñadora famosa que parecía tener el mundo a sus pies. La ira y la traición golpearon su corazón con la fuerza de un rayo. «No puede ser», murmuró, la respiración irregular y el cuerpo rígido ante la revelación. Eran las mismas palabras que resonaban en su mente desde la infancia, cada vez que su talento era ignorado, cada vez que su esfuerzo se desvanecía en el aire. Mientras organizaba los detalles de su evento, el recuerdo de los constantes desprecios de su jefe se instaló en su mente. «Eres una asistente, Valentina, no una diseñadora», repetía, mientras ella se encogía de hombros, envolviendo su dolor en un disfraz de amabilidad. Pero ¿cuánto más podría soportar? Tenía que enfrentar sus miedos y confrontar la verdad que todo el tiempo había estado ocultando. Su identidad, su valor y sobre todo su deseo de ser reconocida en un mundo que parecía desentenderla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La colección que había imaginado durante años comenzaba a convertirse en un reflejo de su dolor, pero también de su determinación. Con cada puntada sentía la presión que la había asfixiado durante tanto tiempo. Las manos temblorosas le recordaban las inseguridades que había cargado como los cimientos de su vida. Este evento no solo significaba su futuro en la moda, sino también su lucha personal por validarse y reivindicarse. Cada prenda contaba su historia, pero a la vez había un foco sobre ella que no podía ignorar. ¿Podría realmente liberar todo ese peso en el escenario frente a los que la habían menospreciado? Valentina se interrogaba si tenía lo suficiente dentro de ella para enfrentar a su exnovio en un lugar donde todos podrían ver su humillación. La mente le daba vueltas entre el deseo de venganza elegante y el miedo abrumador a ser nuevamente rechazada. Mientras se preparaba para el gran día, una ola de angustia y determinación la invadía. Había llegado el momento de demostrar que no era solo una asistente más. Su legado artístico estaba a punto de resplandecer. Solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Tendría el valor para pararse frente a todos y revelar su verdad? Con el corazón en la mano, Valentina sabía que el momento decisivo estaba frente a ella. Pero la incertidumbre la dejaba atrapada entre el temor y la esperanza, haciendo que su mundo se tambaleara de la manera más inquietante. Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo el aire entraba y salía de su pecho, tratando de calmar los latidos irregulares de su corazón. Se miró en el espejo, notando las ojeras que traicionaban sus desvelos de la noche anterior. ¿Era esto lo que quería? ¿Una vida marcada por las desilusiones y la mediocridad? No, no podía, no iba a permitir que otros definieran su futuro. Con manos temblorosas, Valentina comenzó a ensayar su presentación. Una a una, las palabras fluyeron de sus labios como un mantra. Soy Valentina, una diseñadora. Esta es mi colección. La afirmación la sacudió. Cada repetición ganaba consistencia, empoderándola gradualmente. Cada prenda que había creado no solo era un diseño, era una declaración de independencia, una manera de romper con el pasado.
Recordó la escena que había presenciado, David sonriendo, rodeado de admiración, mientras ella permanecía en las sombras. Ese recuerdo la cortó, pero en lugar de dejarse derribar, decidió usarlo como combustible. La imagen de su exnovio, ahora una figura lejana, se transformó en un símbolo de lo que no quería ser. En su mente, decidió que el escenario podía ser su plataforma de renacimiento. El día de la presentación llegó. Todo estaba listo. Los reflectores iluminaban el espacio, creando un ambiente electrizante. La música comenzó a sonar y su corazón latió más rápido. Era el momento, el instante que había anticipado durante meses y en el que las sombras del pasado podrían desvanecerse. Valentina se sintió en el centro del universo, aunque aún había una lucha interna que no desaparecía por completo. Seguía sintiendo que podía caer en el abismo en el momento menos esperado. Mientras las modelos desfilaban, cada postura y cada paso parecían reflejar su lucha y resistencia. Observaba cada prenda volar, como si también fuese el símbolo de sus luchas internas. Pero también debía ser valiente. Era momento de dejar atrás el miedo y dar un paso más allá. Al final del desfile, la sala estalló en aplausos. Una oleada de emoción la arrolló. Valentina, en el clímax de su actuación, tomó el micrófono. Las palabras que había ensayado se desvanecieron y en su lugar surge un torrente de sinceridad. Hoy no solo presento ropa, presento mi verdad. He estado escondida a la sombra de otros, pero ya no más. La ovación fue ensordecedora. Ella podía sentir la energía. Y entre toda esa euforia, la figura de David apareció en la esquina de la sala. Valentina sintió una mezcla de adrenalina y desafío. ¿Era su presencia fortuita o era una señal de lo que estaban por conocer? En un instante se preguntó si estaba dispuesta a confrontar esa traición en ese momento, mientras la multitud celebraba su victoria personal. El magnetismo de esa confrontación generó un nuevo caos en su interior. Aunque había ganado un pequeño triunfo, otro gran temor se acercaba lentamente. ¿Estaba realmente lista para lo que eso podría implicar? En el fondo, su viaje no había terminado. Ahora comenzaba una nueva fase. Con ese pensamiento latente en su mente, Valentina miró hacia el público y sonrió. Aquí estoy, lista para continuar mi camino. Y mientras sus palabras se desdibujaban entre los aplausos, notó que algo había cambiado en ella. No era solo una diseñadora, ahora era una mujer que desafiaba el destino. El desafío que representaba David se convirtió en un eco persistente. Mientras el calor del éxito le subía por las venas, una nueva pregunta surgió, invitando a la adrenalina a intensificarse. ¿Se atrevería a enfrentar ese fantasma del pasado y liberarse de él de una vez? Valentina se sintió atrapada en una burbuja de euforia y temor, su corazón aún palpitando con la adrenalina del aplauso. El público había recibido su colección con entusiasmo, pero la presencia de David, la oscuridad del pasado, se aferraba a ella como una sombra. La mirada del exnovio parecía cargar con la promesa de la confrontación, lo que la empujaba hacia un abismo de recuerdos no resueltos. Mientras el bullicio se desvanecía y la multitud comenzaba a dispersarse, Valentina tomó una respiración profunda. Su mente se llenó de imágenes, tanto del éxito recién conquistado como de las dudas que había dejado atrás. No podía permitir que la inseguridad empañara su victoria. Fue entonces cuando decidió que este sería el momento determinante, la oportunidad de reafirmar quién era, no solo ante los demás, sino ante sí misma. Buscando un espacio tranquilo, se alejó del bullicio de la sala. Se sentó en una banca apartada, cerrando los ojos por un instante y permitiendo que la calma viniera antes de la tormenta. Valentina sabía que debía confrontar a David, dejar atrás las cadenas del pasado y despojarse de la sombra que había amenazado con consumirla. ¿Qué haría si él decidía escarbar en viejas heridas? La incertidumbre la envolvía, pero comenzó a trazar los lineamientos de su respuesta. Cuando finalmente se acercó a él, sintió que la tensión se intensificaba. David estaba allí, como un ladrón en la noche, listo para robar el brillo de su triunfo. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Valentina sintió que cada paso hacia él era una afirmación de su voluntad.
Ya no era la joven dependiente que había conocido, había redescubierto su voz. «Hola, Valentina», comenzó él, su tono imitando una suavidad que ella ya no encontraba convincente. Pero ella no se dejaría llevar por el suave murmullo de sus palabras. «Hola, David», respondió Valentina con firmeza. Su voz resonaba con una presencia que la sorprendió a sí misma. «Vine aquí para mostrar quién soy y no permitiremos que tus acciones definan mi futuro». David levantó una ceja, asombrado por la transformación que tenía ante él. Valentina continuó, sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de su boca. «Lo que pasó entre nosotros fue importante para mí, pero no necesito tu validación para sentirme completa. Me he transformado en alguien que no eres capaz de ignorar». El desafío en su mirada no pasó desapercibido. David parecía atónito, como si la joven que solía tener en su palma se hubiera ido y en su lugar apareciera una mujer decidida. La incomodidad de la situación se palpaba en el aire, y una parte de ella se preguntaba si podría sostener esa decisión, si realmente podía enfrentar al fantasma que había creído convertirla en cenizas. A pesar de la resaca emocional que significaba enfrentarse nuevamente, Valentina se sintió fuerte. Con cada palabra, su confianza crecía. «No estoy aquí para recordar lo que fuimos, estoy aquí para dejarlo atrás». Las palabras resonaron en el espacio vacío entre ellos. David, ahora visiblemente nervioso por la falta de control que sentía, trató de recuperar el hilo de la conversación, pero ella ya había cruzado un umbral. El desafío personal que enfrentaba no era solo con él, sino con su propia percepción de lo que había sido. Mientras se desprendía del peso de las expectativas pasadas, Valentina sintió un leve temblor de emoción en su interior. Esta confrontación era una piedra angular de su metamorfosis, una necesidad ineludible para seguir avanzando. Sin embargo, aún había un camino por recorrer, y las posibilidades de lo que podría surgir de este encuentro eran infinitas. Valentina se dio la vuelta, dejando a David atrás. La decisión estaba tomada. Su futuro no se definiría por encuentros pasados, sino por el diseño que ella misma crearía. Sin embargo, el eco de las palabras de David resonaba en su mente, un eco que le susurraba sobre secretos no revelados y verdades escondidas. Había un giro más en su historia, uno que podría cambiar su vida nuevamente. Con esa inquietud palpitante en su pecho, Valentina miró hacia adelante, preguntándose si estaba lista para desenterrar lo que había quedado enterrado y lo que esto significaría para ella. Valentina caminó hacia la salida, la frescura del aire nocturno golpeando su rostro como un recordatorio de la vida que continuaba más allá de las sombras que había dejado atrás. Sus pasos eran firmes, su mente zumbando con pensamientos contradictorios y urgentes. Había enfrentado a David, reviviendo parte de un pasado que parecía diluirse, pero otros ecos aún resonaban. Sentarse en un banco, rodeada de la tranquilidad del parque cercano, le dio la oportunidad de reconstruir su enfoque. La adrenalina de su confrontación, todo parecía un capítulo perdido, pero su mente ahora se llena también del próximo gran desafío, cómo canalizar este renacer personal en su carrera. Valentina era una diseñadora por naturaleza, una artista que había logrado crear una colección que había resonado con el público, pero aquello había sido solo el comienzo. ¿Cómo podría transformar esa energía de empoderamiento en nuevas oportunidades? Tocó su teléfono, con un impulso nervioso que la llevó a revisar los correos electrónicos y mensajes. En ese instante, vio una notificación que provocó un temblor de emoción, una invitación para presentar su trabajo en una importante exhibición de moda en el extranjero. Solo un año antes, recibir una invitación así hubiera parecido un sueño distante, una de esas cosas que le parecían fuera de su alcance. Pero ahora era tangible. ¿Estaba realmente lista para dar un paso hacia el reconocimiento que siempre había anhelado?
Con la emoción palpitando en su interior, comenzó a esbozar ideas en la libreta que siempre llevaba consigo. Las palabras se entrelazaban con cada trazo, inspirándole a crear piezas que no solo hablasen de moda, sino que también dijesen algo acerca de la resiliencia y la fortaleza. La colección que había presentado era una celebración de ella misma. Sentía que la próxima debía ser una declaración potente, un grito de libertad. Pero en su mente no pudo evitar deslizarse hacia pensamientos sobre David. Había algo más que no había sido dicho entre ellos, un hilo que unía su pasado con el futuro. Quizás era momento de descubrir lo que realmente ocurrió antes de que decidiera por completo dejarlo atrás. Sin embargo, también era el momento de crecer. Debía llenarse de valor, no solo para enfrentar viejas sombras, sino también para aprovechar un reconocimiento que podría dirigir su carrera hacia horizontes insospechados. Las oportunidades en el mundo de la moda eran efímeras. Tenía que actuar rápidamente y cubrir todas sus bases. Mientras dibujaba, una idea emergía con fuerza. ¿Y si su nueva colección tratara sobre la dualidad de las experiencias humanas? El viaje desde el dolor hacia la autoafirmación, la transformación que todos atravesamos. Era un concepto que resonaba profundamente con su propia historia y podría captar la atención de críticos y amantes de la moda por igual. El tráfico de pensamientos era intenso, su mente pululando entre la creatividad y la ansiedad típica de un nuevo comienzo. La posibilidad de presentar su idea en el próximo evento la colocaba una vez más en la línea de fuego de la crítica. Sin embargo, había algo de aliento en esta incertidumbre. Valentina sabía que en la confrontación con David había encontrado una chispa que encendería su próximo capítulo. ¿Qué secretos podría revelar más allá de lo superficial? Su historia tenía una dimensión que aún no había explorado en su arte, un aspecto que le daba fuerza. Con un renovado espíritu, Valentina cerró la libreta con determinación. Se iba a embarcar en un viaje hacia lo desconocido, lista para exponer su vulnerabilidad, su dolor, su triunfo. Pero mientras sus emociones se tranquilizaron, su mente seguía inquieta. La verdad oculta podría desenterrar lecciones que la llevarían a un mayor descubrimiento personal. Justo antes de entrar al estudio, un mensaje apareció en su teléfono. Era de un número desconocido, y el texto decía: «Necesitamos hablar. Hay algo sobre David que debes saber». El pulso de su corazón se aceleró. Estaba a punto de leer algo que podría cambiarlo todo una vez más. ¿Qué nueva revelación la esperaba? Valentina se quedó paralizada por un instante, el corazón latiéndole en las sienes. La incertidumbre se transformó en un torbellino de preguntas en su mente. ¿Qué podía ser tan importante para que un número desconocido se atreva a adentrarse en su vida de esa manera? Con manos temblorosas, abrió el mensaje de nuevo, como si las palabras tuvieran el poder de desencadenar su recién encontrando espíritu. «Necesitamos hablar». La frase evocaba ecos de sus viejas inseguridades. Era un recordatorio de aquellas veces en las que había ignorado sus instintos, optando por la seguridad de lo conocido, aunque eso le hubiera costado su salud emocional. Ella se había libado con determinación, y ahora era difícil aceptar que todavía había aspectos desconocidos que podían hacerle tambalear. Aquella notificación no era simplemente un mensaje, era un símbolo del caos que podía ocurrir cuando menos lo esperaba. Valentina se sentó en un banco del parque nuevamente, la brisa ligera tocándole la piel. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su camino. La decisión era clara, respondería, pero no solo al mensaje, sino también a la vida misma. Era el momento de tomar las riendas de su narración. Se levantó del banco y caminó rápidamente hacia su estudio. Se sentía impulsada por un fuego interno. La revolución no solo sería en su trabajo, sino en cada aspecto de su vida. La idea de la dualidad en su próxima colección no era solo conceptual, lo estaba viviendo. Debía plasmar ese viaje de sombras a luces, y tal vez el lado más oscuro de su historia podría inspirar a otros. En su mente giraban pensamientos sobre telas, texturas y cada detalle que podía trasladar a su arte. Al llegar a su espacio creativo, inhaló profundamente.
Encendió las luces y, en un acto casi reflejo, encendió su computadora. Comenzó a investigar sobre exhibiciones y concursos, buscando una plataforma no solo para mostrar su trabajo, sino para expresar su experiencia, sus luchas y sus victorias. Buscó referencias de artistas que habían materializado su dolor a través de obras poderosas. Quería que su colección no solo hablara a través de la vibrante estética, sino que también contara su historia de determinación y superación. Mientras navegaba por el mundo digital, un nuevo impulso se le presentó. Desde la posibilidad de aplicar a la exhibición hasta crear una narrativa visual que fuera tan personal como universal. Las palabras que habían comenzado a fluir en su libreta estaban cobrando vida. En lugar de ver la crisis como una amenaza, la comprendió como un motor de transformación. Aquello no era un simple desafío, era la oportunidad de reescribir su historia en colores vibrantes. El sonido de un nuevo mensaje la sacó de su trance. Era una notificación de trabajo. Una firma colaborativa en la que había estado interesada desde hacía tiempo había revisado su portafolio. Se habían interesado en su enfoque único, en su capacidad de transformarse todas las piezas en una experiencia sensorial. Necesitaba presentar su visión en una reunión la próxima semana. Sentía que el universo conspiraba a su favor. Sin embargo, la inquietud sobre el mensaje que había recibido seguía en el fondo de su mente. A medida que se sumergía en el trabajo, su ansiedad aumentaba. El deseo de descubrir la verdad sobre David chocaba con la necesidad de centrarse en su carrera. Pero no podía permitir que aquello se convirtiera en una distracción. Debía priorizar su arte, su crecimiento, su ser. Con un último vistazo al mensaje que le había llegado, se lo envió a sí misma como un recordatorio. Valentina no solo empezaba un nuevo proyecto, estaba reconstruyendo su vida. Pero a medida que las piezas caían en su lugar, sabía que había algo más que la esperaba en la sombra. La inquietud crecía. ¿Realmente podría dejar el pasado detrás si había secretos que desvelar? La próxima semana sería crucial. Pero el destino tenía una manera curiosa de entrelazar caminos, y para ella, la revelación de la verdad significaba enfrentarse a los fantasmas que habían alimentado su creación. Estaba lista para no solo mostrar su arte, sino también desnudarse emocionalmente ante el mundo. Su corazón palpitaba con la intensidad de decidir que su vida, al igual que su arte, sería un viaje de descubrimiento y profundidad. Justo cuando consideraba tomar la decisión de responder al mensaje, su teléfono vibró nuevamente. Era un nuevo mensaje de ese número desconocido, y decía: «No tardes mucho, esto es más importante de lo que imaginas». El miedo y la curiosidad danzaban en su mente. ¿Qué lo hacía tan importante? La sensación de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar se apoderó de ella. Pero la pregunta era: ¿iba a ser capaz de enfrentar la verdad que venía con él? El mensaje creado por el número desconocido pulsaba en su mente como un eco persistente. Valentina lo observaba una y otra vez, como si el simple acto de leerlo pudiera desentrañar su significado oculto. Mientras su corazón latía aceleradamente, la mezcla de miedo y curiosidad se alimentaba. Era una señal de que debía actuar, pero no podía dejar que la inquietud la arrastrara sin rumbo. El mensaje creado por el número desconocido pulsaba en su mente como un eco persistente. Valentina lo observaba una y otra vez, como si el simple acto de leerlo pudiera entrañar su significado oculto. Mientras su corazón latía aceleradamente, la mezcla de miedo y curiosidad se alimentaba. Era una señal de que debía actuar, pero no podía dejar que la inquietud la arrastrara sin rumbo. Sabía que la semana saliente traía consigo no solo la reunión con la firma colaborativa, un paso significativo hacia su crecimiento profesional, sino también una confrontación potencial con su pasado. Decidida a no dejarse amedrentar, se centró en las semanas previas a su encuentro clave. El espacio de su estudio se convirtió en un refugio, un santuario creativo donde las telas y los colores le ofrecían un consuelo palpable. Mientras trabajaba en su colección, reaprendía patrones que había olvidado. Se trataba de un redescubrimiento de su esencia como artista. Se permitía errar, experimentar con diferentes texturas que hablaban de desolación y esperanza a la vez.
La presión de la fecha límite para la presentación se entrelazaba con su deseo de perfección, y cada nuevo conjunto de piezas se convertía en una representación de su lucha interna. La búsqueda de reconocimiento la había empujado a una conexión más profunda con su propia narrativa. Con cada puntada se preguntaba si su historia estaba lo suficientemente bien contada. Una mezcla de inseguridad y determinación le enseñaba a abrazar las vulnerabilidades personales. A veces se encontraba en la tentación de dejar que la ansiedad se apoderara de ella, cuestionando si había tomado el camino correcto. ¿Era lo suficientemente valiente para desafiar sus propios límites? El día de la reunión se acercaba y el estrés comenzó a manifestarse. Las noches se volvían cortas y en ocasiones sus ojos se llenaban de lágrimas por la presión. En esos momentos silenciosos, cuando todo parecía abrumarla, el mensaje sin respuesta emergía de las sombras de su mente, retumbando en su conciencia, haciendo que se cuestionara la dirección de su vida. La verdad que llevaba en su interior tapada, quizás estaba lista para revelarse al mundo. El día de la reunión amaneció brillante, y ella se preparó de manera meticulosa. Escogió cuidadosamente el atuendo que la haría sentir empoderada, una prenda que reflejaba las dualidades que había explorado durante su proceso creativo. En cada detalle había un símbolo de su lucha y renacimiento. Al mirar su reflejo en el espejo, sintió que era más que una artista, era una narradora capaz de desafiar la percepción de la vida misma. Al llegar a la oficina de la firma colaborativa, la ansiedad pulsaba en su pecho. Pero a medida que avanzaba hacia la sala de conferencias, se dio cuenta de que ese era un momento de transformación. El miedo se transformó en adrenalina, y al sostener sus bocetos frente a ellos, su voz resonó con convicción. Describió cada pieza como un fragmento de su historia, y cómo cada uno representaba una luz después de la oscuridad. Los rostros de sus oyentes mostraban interés genuino, lo que aliviaba su preocupación y le daba confianza. Entonces, mientras la reunión parecía avanzar con éxito, su teléfono vibró nuevamente. La pantalla iluminó una notificación insistentemente. Era el mismo número desconocido, pero esta vez su mensaje decía: «Ya no hay tiempo. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». La reunión se cerró con buenos augurios, pero su mente se debatía entre la angustia y la emoción. El futuro prometía ser brillante y lleno de oportunidades, pero un nuevo enigma se desplegaba en su interior. La vida continuaba su curso, y ella estaba a punto de descubrir si su pasado tendría el poder de influir nuevamente en su presente. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que aguardara en la oscuridad? La pregunta seguía resonando mientras la incertidumbre crecía, y Valentina comprendía que cada revelación podía cambiar el rumbo de su vida. Valentina salió de la reunión con una mezcla de alivio y confusión. Las palabras de los ejecutivos resonaban en su mente, celebrando su trabajo, pero el eco del mensaje desconocido parecía reverberar aún más fuerte. Caminó por la calle, intentando asimilar el torrente de emociones que experimentaba. Cada paso era un intento de liberar la tensión, de regresar a la calma, pero un nudo se instalaba en su estómago. La necesidad de aclarar su mente y tomar un control activo de su vida se hacía más urgente. En su estudio, rodeada de sus creaciones, se dio cuenta de que ese espacio iba más allá de ser un refugio. Era el campo de batalla de su identidad. Cada pieza de tela representaba no solo un diseño, sino su crecimiento, su lucha continua contra la inseguridad que había dominado momentos de su vida. Con cada hilo que unía, estaba redescubriendo su fuerza. Pero esa verdad inquietante, ese mensaje que se negaba a desaparecer, la perseguía. Decidida a no dejar que este asunto sin resolver la distrajera, se propuso como objetivo utilizar esa inquietud para impulsar su trabajo. ¿Qué mejor manera de enfrentar sus miedos que creando una pieza que capturara esa ambivalencia? La idea comenzó a tomar forma en su mente y decidió que el próximo diseño sería una manifestación de ese conflicto interno. Las horas del día se transformaron en un torbellino creativo.
Se sumergió con fervor en su trabajo, tomando decisiones audaces, utilizando colores vibrantes que no solo reflejaban felicidad, sino también una profunda tristeza. Cada corte y cada costura permitían que su voz se expresara sin censuras. La colección que se elaboraba no era solo un reflejo de su arte, era un comentario personal sobre lo que significaba el ser humano, la lucha, el orgullo y la impermanencia de la vida. Y así, en su búsqueda de autoexpresión, Valentina se vio obligada a confrontar su identidad y su pasado. Se preguntaba cuánto de su historia estaba dictando sus acciones actuales, y si había suficientemente espacio en su vida para la verdad que el mensaje prometía revelar. ¿Era suficientemente valiente para mirar hacia atrás? Con su corazón acelerado, se dispuso a investigar el número desconocido que había capturado su atención. Esa búsqueda sería el primer paso hacia su propia libertad. Poco a poco, el contacto le llevó a algunos viejos lugares, pérdidas nunca superadas que empezaron a emerger en su vida. La confrontación con su historia se volvió inevitable, y en ese proceso conseguiría encontrar respuestas que quizás había deseado no saber. Pero sabía que adentrarse en el pasado implicaba exponerse, y eso la llenaba de dudas. Un día, mientras revisaba correos y mensajes archivados, se encontró cara a cara con antiguas fotografías que harían tambalear su mundo. En ellas había personas que creía haber dejado atrás. Sus manos temblaron al deslizarse por los rostros familiares y las sonrisas que solían ser sinónimos de felicidad. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué secretos representaban? La determinación volvió a florecer en su pecho. La búsqueda de respuestas se convirtió en una exploración de su propio ser, pero mientras esto sucedía, el tiempo se echaba sobre ella como una sombra amenazante. Era claro que cada elección que hacía ahora tenía consecuencias mucho más profundas de lo que había imaginado. El mensaje, que había comenzado como un simple eco, ahora tomaba la forma de un clamor. Estaba a punto de revelar algo que podría cambiar no solo su carrera, sino toda su concepción de lo que era la verdad. La pregunta que pululaba en su mente se transformó en una declaración. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino también las decisiones que definieron su presente. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que, sin importar lo que encontrara, el descubrimiento estaba destinado a liberar una parte de su ser que había estado encerrada durante demasiado tiempo. ¿Estaría lista para lo que estaba a punto de descubrir? La certeza de su valentía se pondría a prueba de nuevo, y el tiempo no esperaría por ella. Los días siguientes fueron un ciclo incesante de trabajo y reflexión para Valentina. Cada amanecer traía consigo la promesa de nuevas creaciones, pero también el peso de su pasado. Mientras se enfrentaba a los desafíos de su proceso creativo, una tensión subyacente se manifestaba en cada costura. Sabía que su arte debía resonar con la verdad que estaba a punto de descubrir, y eso la empujaba hacia adelante, pero también le recordaba el abismo que había estado evitando. Absorbida por sus pensamientos, se paseaba entre los trozos de tela alisados en su mesa, como si cada uno de ellos tuviera algo que contarle. La gama de emociones que surgían de sus diseños reflejaba su estado interno. El conflicto la dominaba. Sus manos temblorosas cortaban y unían pedazos de vida, pero su mente luchaba por establecer un paralelo entre su arte y la historia que la habían encadenado, quebrando un silencio autoimpuesto. Un día, inspirada por el eco del mensaje que no cesaba de resonar, decidió que era el momento de implementar una nueva técnica en su trabajo, el collage textil. En lugar de crear una pieza uniforme, se propuso combinar distintos elementos que simbolizaban sus distintas facetas, sus miedos y sus esperanzas. Con cada adición, convertía su estudio en un espejo de su alma tumultuosa. Valentina comenzó a investigar sobre la historia de su familia, aquellas raíces que creía firmes, pero que ahora le parecían frágiles. Encontró relatos de mujeres fuertes que habían luchado por sus sueños, pero también historias de decepción y sufrimiento. Comprendía que su historia estaba entrelazada con la de ellas, y que negarse a enfrentarlo incidía tanto en su carrera como en su esencia. Cada nueva información era un destello en la oscuridad, y su resolución se fortalecía.
Las redes sociales comenzaron a responder a su nueva dirección, con seguidores apreciando los matices que traía a sus diseños. Cada me gusta se convertía en una validación que tanto anhelaba, y ese apoyo creaba una corriente de energía que la impulsaba. Sentía que, a través de sus creaciones, estaba empezando a liberar el dolor acumulado, pero el eco del mensaje original aún aguardaba en el fondo. Mientras su trabajo florecía, se acercó a su escritorio, donde un pequeño recorte de periódico clamaba por su atención. Era un artículo que mencionaba a su antiguo amor, Lucas, quien había logrado un éxito notable en su propia carrera. Aquello le provocó una mezcla de nostalgia y rabia que consideraba inquietante. El impulso de contactarlo, de reconciliarse con su pasado, se volvió casi incontrolable. Para Valentina, implicaba abrir una puerta cuyo umbral ya había cruzado, pero ahora sentía que tenía las herramientas necesarias para manejar lo que podía encontrar al otro lado. Así, se sentó antes de la pantalla, el pulso acelerado. No quería que el reencuentro con Lucas fuera una simple decisión emocional, necesitaba que fuese una afirmación de su crecimiento, un acto de valentía que iluminara las sombras de su historia. Antes de presionar enviar, la incertidumbre la atrapó de nuevo. ¿Podía realmente afrontar lo que significaba volver a conectar con alguien que había sido parte esencial de su vida y a la vez de su dolor? Con una mueca de desafío, finalmente presionó enviar. El mensaje desapareció en el ciberespacio, pero su eco resonó en su pecho. Había tomado una decisión, ya no volvería atrás. La búsqueda de respuestas la llevaba a un lugar donde la innovación y el autodescubrimiento se unían. Sin embargo, a medida que se acercaba a un punto de inflexión, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, un número desconocido que la dejó sin aliento. Algo dentro de ella se activó. ¿Podría ser la comunicación que tanto había anhelado y temido? Valentina sabía que esta vez no podría huir, y su corazón latía con fuerza, presagiando respuestas que podrían cambiarlo todo. El timbre del teléfono reverberaba en la atmósfera cargada de Valentina, interrumpiendo sus pensamientos. Con un ligero temblor en las manos, levantó el dispositivo y miró la pantalla. El número desconocido parecía un símbolo de posibilidades y dudas a partes iguales. Su mente se llenó de preguntas. ¿Sería Lucas? ¿O alguien más? ¿Quizá una oportunidad inesperada? La ansiedad la envolvía, pero también la emoción de lo desconocido. Tomando un respiro profundo para estabilizar su pulso, decidió que ignorar la llamada no sería una opción. Podía sentir el peso de su progresiva transformación. No era la misma mujer que había despedido a Lucas. Había crecido, enfrentado sus demonios personales y canalizado ese crecimiento en su arte. Esa afirmación resonaba en su interior cuando finalmente hizo clic en el mensaje. Hola Valentina, soy yo, Lucas. Su corazón se detuvo por un instante, y a la vez un calor subió por su cuello. Las palabras flotaban en el aire, implacables. Luego continuó. Me enteré de tu trabajo reciente. Estoy impresionado. Me encantaría hablar si estás dispuesta. Aquel instante de contacto con su pasado llevó a Valentina a reflexionar sobre quién había sido y quién era ahora. En lugar de caer en la trampa emocional, su mente comenzó a delinear su respuesta. ¿Qué significaba este reencuentro? ¿Era una prueba? ¿Un reto que no podía permitirse evadir? En lugar de haberse dejado llevar por el torrente de recuerdos y emociones, optó por estructurar sus pensamientos. Esa claridad era un cambio revelador. Mientras escribía su respuesta, profundizó en sus objetivos. Valentina sabía que este encuentro no solo debía ser un diálogo entre viejos amigos, sino una conversación cargada de autoafirmación. Concebía que hablar con Lucas significaba asumir el control de su narrativa, formular un nuevo capítulo que desafiara el pasado. Así, su mensaje se convirtió en un acto deliberado de poder. Debía compartir no solo su éxito artístico, sino también el viaje que la llevó ahí. El intercambio de mensajes creó un espacio donde finalmente podía articular sus sentimientos, no como una novia humillada del pasado, sino como una mujer empoderada. La espera por la respuesta de Lucas se volvió una espiral de expectativas. No obstante, encontró consuelo en la idea de que cada palabra que escribía la acercaba más a la esencia de quien quería ser. Mientras exploraba su propio crecimiento personal, también surgió un conflicto interno, la trampa de comparar sus éxitos.
Aquel pensamiento se deslizó suavemente. Él ha triunfado, ¿y yo? Sin embargo, rápidamente lo desechó, recordándose que cada camino era único. La lucha por sentirse suficiente se transformó en un empoderamiento que la empujó a reflexionar sobre sus decisiones. ¿Acaso la validación externa era lo que anhelaba o había más en juego? Lucas respondió en menos de un suspiro. Me gustaría escuchar de ti. ¿Te gustaría tomar un café el sábado? Una mezcla de euforia y ansiedad la invadió. El desafío era palpable. El encuentro no solo traería recuerdos al frente, sino la oportunidad de enmarcar su crecimiento en un diálogo constructivo. Tenía un papel que desempeñar y estaba decidida a abrazarlo. Con la fecha marcada en su calendario, comenzó a planear las palabras que quería compartir. Sabía que sería un momento crucial. Tendría que exponer su nueva filosofía sobre el arte, la vida y cómo las decepciones habían dado lugar a su mayor fuerza. Necesitaba que Lucas, quien representaba tanto su historia de dolor como sus aspiraciones, comprendiera el viaje que había realizado. A medida que se acercaba el fin de la semana, se sentía invadida por una energía renovada. Sin embargo, el eco de una sombra seguía presente. ¿Podría realmente contarle sobre su lucha con el autodesprecio y el miedo al rechazo? Esa sería una prueba de su autenticidad. Valentina no solo estaba redescubriendo su pasión por el arte, sino que también desafiaba su propia percepción de lo que era capaz de expresar. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y con cada respiración sentía que sus capas de miedo y vulnerabilidad se deshacían. Pero justo cuando creía tenerlo todo bajo control, un mensaje de otro número desconocido pop en su pantalla, poniendo en jaque su concentración. Sigue adelante, Valentina, no dejes que el pasado te defina. ¿Quién era? ¿Y qué significaba eso para su futuro? La vinculación entre estos mensajes podría abrir una caja de Pandora, y la incertidumbre la empujaba hacia un nuevo abismo de autodescubrimiento. Valentina se sentó en la esquina de su estudio, la luz del atardecer reflejándose en las telas que la rodeaban, pero su mente estaba en un torbellino. El mensaje anónimo resonaba en su mente, un eco de advertencia que parecía provenir de su propio interior. No dejes que el pasado te defina. Claramente, esa era una invitación a avanzar, a no aferrarse a las viejas sombras que había dejado atrás. Esa tarde, mientras la brisa jugaba con el aroma de las flores que adornaban su ventana, Valentina entendió que estaba lista para cerrar un capítulo y abrir otro con valentía. La reunión con Lucas se acercaba, y a medida que el reloj marcaba la hora, su determinación se fortalecía. Había pasado por un viaje tumultuoso, lleno de inseguridades y traiciones, pero ahora estaba enfocada en su reconocimiento como diseñadora y mujer. En lugar de ser la novia humillada, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Cada prenda que había creado no era solo ropa, era una representación tangible de su viaje personal y su transformación. Finalmente, el día tan esperado llegó. Al encontrarse con Lucas en la encantadora cafetería del centro, sintió que el aire vibraba con la intensidad de sus emociones encontradas. Cuando él llegó, lucía diferente, su presencia era un recordatorio del pasado, pero no quería que su historia se restringiera a eso. Valentina respiró profundamente, dejando que su mirada se enfocara en la nueva versión de sí misma. «Hola, Lucas», dijo, con una voz firme y clara. La conexión de sus ojos fue una chispa, pero lo que Valentina sintió fue que ya no había espacio para viejas heridas. Durante la charla, compartió no solo su éxito en la moda, sino la lucha interna que había enfrentado al construir su colección. Detalló cómo cada prenda era un reflejo de su evolución, de las sombras que había rechazado y la luz que había decidido abrazar. Lucas la escuchaba con atención, y pronto se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había conocido. Estaba presenciando una mujer empoderada, y eso se reflejaba en la forma en que ella hablaba apasionadamente de su arte y de su vida. De repente, Valentina comprendió que su transformación no solo era personal, también era un acto de valentía que resuena en aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Después de la conversación, Lucas se inclinó hacia adelante, con una sinceridad que la sorprendió. «Valentina, me alegra ver lo lejos que has llegado.
Siempre creí que tenías un talento increíble, pero veo que también has transformado tu vida. Aquel reconocimiento que antes había buscado en otras personas, ahora provenía de alguien que había formado parte de su pasado. El diálogo fluyó hacia el reconocimiento de sus errores y la sinceridad de sus respectivas trayectorias, y se convirtió en un intercambio que no trató de reescribir el pasado, sino de liberarlo. Cuando Valentina se despidió de Lucas, se sintió ligera. Había confrontado sus miedos y liberado viejas cadenas, y, en su lugar, se quedó con una sensación de éxito personal que no dependía de validaciones externas. Después de esa conversación, Valentina regresó a su estudio con una renovada energía. Los mensajes anónimos que una vez la habían perturbado se hacían menos significativos. Comprendió que el reconocimiento verdadero no provenía de otros, sino de dentro de ella misma. Con cada prenda que comenzó a confeccionar, su confianza aumentaba. Pronto, las telas comenzaron a fluir bajo sus dedos de manera diferente. Estaba creando una nueva colección que no solo representaba la dualidad de la experiencia humana, sino que también simbolizaba su lucha personal. La visión de su arte estaba más clara que nunca. Sería un homenaje a la transformación. Días después, recibió una notificación definitiva. Su propuesta para la exhibición internacional había sido aceptada. La respuesta era un aplauso tanto interno como externo. Valentina sonrió y sintió que todo lo que había enfrentado había valido la pena. Se dio cuenta de que finalmente estaba construyendo la vida que había deseado, una vida de autenticidad y pasión. En ese instante, al mirar su reflejo, vio a una mujer segura de sí misma, capaz de afrontar cualquier adversidad. Había aprovechado su viaje de dolor como un cimiento para su éxito. Esta transformación había sido un viaje no solo profesional, sino profundamente personal. Este era el momento culminante de su crecimiento individual. Valentina había alcanzado no solo su sueño de ser diseñadora, sino que también había conquistado sus miedos internos. En su corazón había un reconocimiento tangible de quién era. Todo lo que se había cuidado de afrontar la había llevado a un lugar de luz. La última costura de su colección fue terminada, y mientras la colocaba en el maniquí, supo que había llegado el momento. Sería la primera en entrar al escenario del mundo, ya no más bajo la privacidad de las sombras, sino brillando con luz propia. Caminó hacia el futuro con la confianza férrea de haber dejado atrás aquellas cicatrices que alguna vez la definieron. Todo lo que había aprendido la había convertido en quien estaba destinada a ser. Valentina, la mujer transformada, finalmente se pararía en el centro de su propio escenario, lista para compartir no solo su arte, sino su verdad. No dejes que tu historia quede incompleta. Comparte esta verdad con los que te importan, pero también asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias emotivas como esta. Deja un me gusta ahora si te ha inspirado y comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten recordar que pueden reescribir su propia historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.